mis hermanos, familia, que la paz de Dios sea con todos ustedes. En este momento me dirijo con mucho amor, con mucho respeto, con un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y en esta oportunidad le vengo a compartir un mensaje que se llama Mi Casa y está basado en el texto de Josué 24, versículo 15. Dice así la palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted se da cuenta, terminando este versículo 15, termina con esta frase que es importante y ahí nos vamos a basar en el tema de hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, dice la Escritura, serviremos a Jehová. Escoge tú, mi amigo y mi amado, a quien le sirves, a quien quieras servirle. Pero de parte mía, yo y mi casa, como dice la Escritura, serviremos a Jehová, al Dios grande, todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Dice también una meditación con respecto a esta palabra, dice que en nuestra cultura actual la palabra familia tiene que ver con varios miembros de personas que viven en una misma casa o apartamento. Y en nuestra familia latinoamericana, Colombia, donde me encuentro, la cultura, la costumbre es que en la familia está compuesta por papá, mamá, hijos. Y también hay familias donde hay otros miembros y hay costumbres acá en Latinoamérica que los abuelos también viven con nosotros en muchas familias en general. Tíos, a veces primos, sobrinos, pero en cuanto en contexto como tal familia se refiere a papá, mamá, hijos. Entonces, pero en el tiempo de Josué, por ejemplo, no era así, sino que el término familia incluía todos los parientes, incluida también hasta los adoptados, personas que ellos adoptaban como parientes, sobrinos, parecido todavía a la cultura de nosotros acá, pero a diferencia que ellos también tomaban como parte de su familia a los sirvientes, a los que les servían en sus casas, a los criados, como se le llama comúnmente en estas familias de la antigüedad. Es por eso que Josué dice en el capítulo 24, versículo 15, que no se refería solamente a la familia papá, mamá y hijo, sino que a toda su casa, toda persona que se encontraba en su casa, en la casa de Josué, él dijo: pero en cuanto a mí, yo y mi casa, o sea, los que viven de este bajo techo, debajo de este mismo techo donde yo estoy, quiere decir Josué, que el que vivía, la persona que habitaba debajo de ese mismo techo donde él vivía, él lo declaró y dijo: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No sé si tú, mi amigo, no sé si tú, mi hermano, lo puedes decir también. Todo el que habite debajo del techo de una persona creyente en Dios, debemos declarar esa misma palabra, porque no hay nada más hermoso, maravilloso que servir al Dios vivo. Y sabemos los que hemos creído en Dios lo que nos espera después de esta vida aquí en la tierra. Y para todo cristiano, para todo creyente, la mayor felicidad es que todo el que haga parte de nuestra casa, de nuestra familia, también herede en la misma vida eterna como tú, mi hermano, y como yo. Entonces no hay una cosa más maravillosa que el que nuestra familia también vaya a ese lugar, al cielo,
donde está la morada celestial junto a nuestro Padre Celestial, junto a Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios, que convenza a nuestra familia, que convenza a nuestros hijos, que convenza a ese hijo tuyo, mi hermano, a esa hija tuya, mi hermana, a ese familiar que todavía no quiere creer en el único y verdadero Señor que es Jesucristo. El Espíritu de Dios que lo convenza de que es la mejor herencia, porque los lujos, los carros, los bienes materiales, la herencia de tierra, casas, eso perece, pero lo que está allá arriba, lo que nos lleva a la vida eterna, lo que nos espera, la herencia más gloriosa de nosotros, los que hemos creído en Dios, está allá en el cielo. No sé si puedes decir amén a esto donde quiera que te encuentres escuchando este mensaje. Entonces, vemos también en Éxodo 10, desde el verso 7 al 11, una declaración muy fuerte. Tiene que ver con que Dios desea ver a las familias enteras creciendo en la fe verdadera, y las y unidas a fin de cultivar y proteger la vida espiritual del hogar. Hay dos, en este Éxodo 10, desde el verso 7, vamos a ver que hay dos generaciones a las cuales el enemigo quiere dañar. Y en el día de hoy nos enteramos de una decisión que tomó nuestro gobierno aquí en Colombia, de darle ya paso a que se abran los templos, las iglesias, sea cual sea la denominación. Están dándole la orden de que ya puede abrir sus puertas todo templo, toda iglesia, pero están prohibiendo que se congreguen niños, los niños, adolescentes y los ancianos. Y vemos que igualito pasó en el tiempo de Moisés y el faraón, porque son dos generaciones en las cuales el enemigo quiere dañar y ha querido dañar desde el principio. Dice que en Éxodo, vamos a leerlo, Éxodo 10 dice que el Señor los acompañe. Vamos a leerlo desde el 7, perdón. Éxodo 10, 7. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Le dijeron los funcionarios, los servidores del faraón, al faraón. Le dijeron al faraón: oye, deja ir a esta gente a que le hagan culto a su Dios. ¿Tú no te das cuenta que Egipto está en ruinas? El 8 dice: y el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme a quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestro rebaño y nuestro ganado, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, dijo el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Ciertamente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendir culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Mira lo que el engaño tan engañoso, tan mentiroso que es Satanás. Y aquí el faraón le había dicho: bueno, está bien, vayan y celebren culto, pero no van a hacerlo como ustedes quieren. Solo irán ustedes los hombres. Entonces, desde el principio ha sido una estrategia diabólica de que los niños, los adolescentes y los ancianos, alejarlo de todo culto, de toda adoración al Dios vivo. Dice que el enemigo quiere alejar a los ancianos porque en los ancianos hay experiencia, está la herencia, y él quiere que la herencia de la fe se pierda. ¿Y por qué los niños? Porque si los niños
se alejan de todo conocimiento de Dios, de la presencia, de que reciban la formación espiritual en Dios, sabe que se va a olvidar toda experiencia con Dios y va a desaparecer la fe cristiana, la fe en Dios. Esa es la intención del enemigo, de que apartar a los relegados, esconder, hacer que los ancianos desaparezcan de las iglesias para que la experiencia se pierda, la herencia se pierda, y hacer que los niños y los adolescentes se alejen también de la presencia de Dios, porque se dice que los niños y los adolescentes son el presente y el futuro de una nación, de una sociedad. Y si se privan de conocer a Dios, de tener esa experiencia con Dios juntamente con el resto de la congregación, se va a ir perdiendo el legado de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una estrategia diabólica, amada iglesia. Cristianos creyentes en Dios de todo el mundo, y tú, mi amigo, que sé que también crees que hay un Dios todopoderoso, no es buena la estrategia de nuestro gobierno, pero respetamos cualquier decisión que venga así de parte de la voluntad de Dios, pero lo que no venga de parte de la voluntad de Dios, hay que orar, porque no hay nada que no se dé en la tierra que no sea conforme al propósito de Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudarán para bien. Y nosotros, los cristianos, tenemos el ADN de Cristo que nos corre por nuestras venas. El ADN, ¿de qué ADN le estoy hablando? Es espiritual. Cristo fue obediente hasta la muerte, y Cristo prefirió morir, prefirió que lo abofetearan antes de desobedecer la orden de su Padre Celestial. Nosotros somos de los que no retrocedemos, sino que vamos hacia adelante, hacia la meta, así como Cristo. Él no dejó a media su tarea hasta no cumplirla totalmente. Él la cumplió toda al pie de la letra. Entonces, mis amados, les cuento que por otro lado vemos que hay maldiciones también generacionales, así como hay parientes que en una misma familia han muerto todos de cáncer. Así también hay herencias espirituales, herencias que se van transmitiendo. Los ancianos mueren, pero van pasándose algunas herencias de generación en generación. Entonces, hay herencias el cual el enemigo quiere borrar de la tierra, y es la herencia de la fe en Cristo Dios. Y vemos también que en la historia de Israel, por ejemplo, el día que Poncio Pilato tenía que ya tomar la decisión si entregaban a Cristo para crucificarlo o no, ese día los mismos judíos expresaron, y lo pueden ver en Mateo 27, 23, dice que los mismos judíos a voz en cuello gritaron y dijeron: ¿sabes qué, Poncio Pilato? Entrégalo y que su sangre inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay cosas para bien que pueden alcanzar a tus hijos, a tus nietos, tus bisnietos, hasta la cuarta generación. Y hay cosas para mal que pueden ser traspasadas generación hasta la cuarta generación. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, a quién puede afectar o a quién puede beneficiar. Entonces, por eso es que en la historia de los israelitas, Israel ha sido una nación que por años ha sido muy maltratada. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, los nazis mataron cerca de más de 6 millones de judíos. Muertes trágicas sin importar el sexo ni las edades. Los mataban, los ejecutaban desnudos, etc. ¿Por qué el pueblo judío ha tenido, después de la muerte de Jesús,
tantas consecuencias desastrosas, porque esa es una declaración que alcanzó hasta sus descendientes que todavía no habían nacido. Ellos dijeron: que la sangre inocente de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gloria a Dios que Cristo murió en una cruz, se hizo maldito para bendecir a toda la raza humana y para salvar a todo el que crea en él. Gloria a Dios. Pero con esas declaraciones de los judíos de ese momento, eso trajo terribles consecuencias para su descendencia. Por eso es que nos duele a todas las naciones de la forma como los nazis maltrataron y quemaron y mataron a tantos millones de judíos, y todavía han querido lanzar tantas bombas y han querido matar y acabar de la faz de la tierra a Israel, a esa nación, pero no han podido, porque el Dios en quien ellos están cimentados en una manera generalizada es un Dios grande y todopoderoso, y es el mismo Dios en quien yo he creído, el Dios de Israel. Todo el que cree en Cristo y lo recibe está creyendo en el Dios de Israel. En Israel todavía hay gente que no cree en que Cristo ya vino. El Cristo que estuvo aquí ya vino hace más de 2000 años, que murió, resucitó y va a venir otra vez. Muchos de ellos no lo creen aún todavía, siguen esperando a aquel Mesías. Pero sabemos que las Escrituras no mienten y sabemos que ya Él vino y va a venir otra vez. Mientras todos los creyentes vamos a padecer muchas cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, hay unos versículos claves en donde vemos diferentes tribulaciones por las cuales el cristiano va a pasar aquí en esta tierra. Una de ellas es Mateo 5:10. Mateo 5:10. Mateo 5:10 dice así la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, por causa de seguir la verdad que está en Cristo, por causa de hacer las cosas a la manera de Dios, que se haga la voluntad en la tierra como es en el cielo, por causa de nosotros los creyentes, de estar fundamentado en esa palabra de que mejor morimos haciendo la voluntad de Dios que obedeciendo a seres humanos que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces una persona que por causa de practicar la justicia, de hacer la voluntad de Dios, lo matan o sufre, esa persona es bienaventurada, porque de él, de esa persona, es el reino de los cielos. Es una promesa que Dios da en Mateo 5:10. Ahora en Juan 15:19. Vamos ahora a Juan 15:19. Le doy gloria a Dios a todos los que están escuchando este mensaje en este momento. Que Dios los bendiga grandemente. Juan 15:19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo, los que no aman a Dios, nos aborrecen a los cristianos? Porque nosotros no somos realmente de este mundo. Porque si nosotros practicáramos lo que el mundo ama, que es en contra de la voluntad de Dios, ahí sí todo el mundo nos ama. Pero como nosotros no amamos lo que Dios aborrece, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, hay muchas cosas que para una persona lo ve bien y no tiene nada de malo. Por ejemplo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el aborto. Hay gente que piensa que eso es normal y que no pasa nada malo en eso. Pero para los que hemos creído en Dios y sabemos que eso es antibíblico, un sexo con dos personas del mismo sexo, un matrimonio, perdón, con dos personas del mismo sexo, el aborto es un asesinato. Sabemos que nosotros, eso para Dios es
pecado, eso no está bien y nosotros no aprobamos eso. Entonces cosas como esas, verdades como esas, por causa de practicar esa justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y seguimos, 2 Corintios 4:8. 2 Corintios 4:8 dice así la poderosa palabra de Dios: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros los creyentes en Cristo nos pueden ver un poco atribulados, pero no angustiados. Puede ser que hasta el virus de la pandemia en la que estamos todavía el mundo, y más acá en Colombia, en un momento, quizás muchos nos hemos estresado, quizás algún creyente se ha abatido, pero no se va a dejar matar por un estrés, por esa agonía. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu de Dios en el cual ese creyente sabe que es la fortaleza de su vida. Un Espíritu Santo que lo puede consolar, que lo puede fortalecer, y hay una promesa en Cristo que por las llagas y la herida de Cristo somos sanos. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Y si morimos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que un verdadero cristiano, un verdadero creyente en Dios, el estar abatido no es causa de que nos vamos a morir de estrés, porque hay muchas promesas para ti, cristiano, y para mí. Y también dice que estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Hay muchas necesidades, hay muchos problemas, dificultades hasta en la economía, así como en la salud en el día de hoy. Nosotros seguimos confiando y creyendo que tenemos un Padre Celestial, Jehová, Dios proveedor, el proveedor, que va en contra de la voluntad de Dios prospere, sino que prospere es la voluntad de Dios, y muy pronto se abran totalmente las puertas de los locales de iglesia para todas las edades, especialmente para esas dos generaciones. La una, que en ella hay mucha experiencia, que son los ancianos, y la otra, que son los niños, que es el enemigo quisiera que no se acercancia de la fe. Así que en el nombre de Jesucristo seguiremos orando para que las puertas sean totalmente abiertas para todo público, teniendo en cuenta hasta donde Dios nos permita algunas recomendaciones del Estado, pero no vamos conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Dios sabe cuál momento es perfecto para cada cosa. Por eso no nos vamos a desesperar con esto. Y dice en Gálatas 4:29, Gálatas 4:29, dice así la Escritura, en Gálatas 4:29. 4:29 dice: había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el y también es ahora. Así como persiguieron al que fue nacido por el Espíritu, así también van a perseguir a nosotros que hemos nacido de carne. Entonces, nosotros somos perseguidos por gente nacida de carne, gente que otra gente nació de otra gente. Y si personas naturales persiguieron han nacido según el Espíritu, dice, se lo repito, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, los hombres terrenales fueron los que persiguieron a Cristo aquí en la tierra cuando estuvo predicando el Evangelio, cuando estuvo aquí andando en la tierra hace más de 2000 años atrás. Personas naturales como usted y como yo, pero sin el temor a Dios, persiguieron a Cristo que había sido nacido del Espíritu. Así también es ahora, igualito. Los mismos que han perseguido a Cristo desde antes son los mismos que están persiguiendo a Cristo, persiguiéndonos a nosotros en el ahora. Por eso que mismo Jesús dice en su palabra que esta guerra no es de nosotros. El que persigue a un hijo de Dios está metiéndose con Cristo, está persiguiendo a Cristo. Porque el enemigo se la tiene
montada, como decimos nosotros acá en nuestro idioma, acá en Colombia, los costeños, se la tienen montada el enemigo, desde el principio es a Cristo. Por eso que toda persecución que el enemigo, el diablo, cualquier persona se levante en contra de mí, en contra de un cristiano, no es contra nosotros, es contra Cristo, que nos ha enviado a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Primera de Pedro 4:12, por último, y vamos a estar orando. Primera de Pedro 4:12, dice así la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No nos sorprendamos de la prueba de fuego, está diciendo Pedro, con la que estamos pasando ahora mismo. No nos extrañemos de eso, de todo lo que acontezca contra los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya estos padecimientos los pasó Cristo y los primeros apóstoles después de Cristo. Entonces, y muchos hermanos en todas las también han pasado y están pasando cosas quizás peores que las que nosotros acá hoy en Colombia. No sé en qué país me estás escuchando, pero ahí en el país donde tú vives, muchos cristianos han sido perseguidos, han pasado por pruebas terribles. Pero ¿sabe qué? En el verso 13 hay una esperanza, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gocémonos, porque quiere decir que estamos participando de los mismos padecimientos que pasó Cristo también aquí en la tierra, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así como Cristo padeció, si tú estás padeciendo por causa de Cristo, mi hermano, alégrate. Alégrate, alégrate si estamos pasando por algunas que pasó Cristo ya antes aquí en esta tierra y los primeros cristianos después de Cristo. Si estamos pasando cosas semejantes, alegrémonos, porque quiere decir que somos de Dios. Porque si no fuéramos de Dios, el mundo nos aplaudiría, el mundo nos abrazaría. Pero como somos de Dios y el mundo sin Cristo aborrece muchas cosas de Dios, por eso nos rechazan, por eso nos quieren tener apartados y quisieran que se borrara la creencia en Cristo en la tierra. Pero ese es un espíritu del diablo, el que está operando en muchas personas que se cristianismo hoy en día. Ya saben, así como en el tiempo del Éxodo, el faraón contra Moisés y los hijos de Dios en ese tiempo para no dejarlos salir a adorar a su Dios al desierto, así igualito nos está pasando en el día de hoy. Entonces, levántate, toma tu armadura, que es la armadura de Dios, que es la oración, y agárrate fuertemente de la palabra de Dios, como hacían el ejército en aquel tiempo. En una de las batallas del pueblo de Dios, en una mano tenían la palabra y con la otra mano tenían la espada. Entonces nosotros los cristianos tenemos la espada, que es la palabra de Dios, en una mano, y con las rodillas estamos orando, estamos batallando. Entonces estamos orando, estamos aferrándonos a la palabra de Dios, que son nuestras mejores armas poderosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, en los amigos que están escuchando también esta palabra, si tú quieres hacer parte de este ejército, no es un ejército que las tiene fácil. Este es un ejército donde si al principal, que es Jesucristo, a nuestro jefe principal, padeció tantas cosas terribles hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, pero que resucitó. Ahora, ¿cuántas cosas no nos van a pasar a nosotros? Claro que nos van a pasar cosas parecidas, pero así como Cristo venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel, el Cristo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra esperanza y que es nuestra victoria. En el nombre de Jesús, amigo, tú que estás allí, si quieres recibir ese Cristo, repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora estoy escuchando tu palabra, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname,
Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta esta tierra me vaya contigo para el cielo. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y ayúdame a seguirte, a buscarte. Gracias, Jesús. Amigo, donde quiera te encuentres, consigue un lugar donde te puedas congregar. Cuando ya empiecen a congregarse normalmente los cristianos, busca una iglesia donde te puedas congregar, lee la palabra, ora y ya sabes, Cristo es la única esperanza para todo el planeta Tierra. Y a ti, cristiano, levántate también a orar. En el nombre de Jesucristo yo oro por toda la nación de Colombia y por todas las naciones de América Latina, de América del Norte y América Central y todos los demás continentes. Declaro libertad sobre cada nación. En el nombre de Jesucristo, en esta hora oro, Dios mío, juntamente con mis hermanos que están ahí en esas redes sociales, Señor, declarando, Dios mío, que seas tú tomándote los presidentes de cada nación, el presidente de Colombia y todos los presidentes de todas las naciones, todo su gabinete, el Senado, el Congreso de la República, los que están en la Cámara y en todo, Señor, los alcaldes, todos los gobernantes, Dios mío, en todas las naciones, toma control de cada uno de ellos, Espíritu Santo, y que toda reforma, que todo decreto que ellos firmen en esos acuerdos sea conforme a la voluntad tuya, mi Dios, y que no prospere ningún decreto del diablo, ningún decreto antibíblico en esta época, en esta generación, Dios mío, que no se apruebe ningún dañar a nuestras futuras generaciones ni a nuestros ancianos. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén.